Buenos días, estudiantes. Soy Cintia Gautier, su profesora de Ciencia Natural. Hoy día voy a hablarle de la célula. Veamos el objetivo de nuestra clase, el cual es explicar la relación entre la función de una célula, que ya hemos hablado un poquito sobre esas funciones, y algunos de los organelos que están dentro de la célula. Para estudiar necesitan su libro de clase. Recuerden que lo pueden tener aquí de forma digital, pinchando el librito que está aquí en azul. Y el material, el contenido que estamos viendo hoy día es desde la página 52 hasta la página 65. PowerPoint tendrán acceso a varios videos en hipervínculo, actividad en formulario Google, y también el video que estoy grabando ahora lo podrán tener pinchando el logo. Ahora, recordemos lo que hemos hablado sobre la célula. Hemos visto que la célula es la estructura más sencilla que existe y que se puede llamar vida, ya que es capaz de hacer tres funciones que son funciones vitales, que son la nutrición, la relación y la reproducción. Una célula que no se puede reproducir no es un ser vivo. Una célula que no hace la función de nutrición no es un ser vivo. Ya, consta de dos partes que son fundamentales, adentro de otras. Vamos a hablar de la membrana plasmática, o citoplasmática. También se puede llamar membrana celular, que es lo que va a rodear nuestra membrana, nuestra célula. Aquí vemos una célula que está bailando. Esto es su membrana plasmática que está aquí. Y es lo que delimita la célula y regula la entrada y la salida de ciertas sustancias. Adentro de la célula tenemos un medio acuoso que se llama citoplasma. Todo lo que es plasma tiene que ver con un líquido, y adentro de él bañan ciertos organelos u organulos, depende del libro que uno está tomando como referencia, se va a llamar así, los cuales ya hemos hablado, son los aparatos de Golgi, el mitocondria, retículo endoplasmático rugoso o liso, vesículas, entre otras. ¿Ya? Y también hemos hablado de lo que está aquí haciendo como de boca de nuestra célula bailarín. Es el ADN que está contenida adentro de un núcleo, en caso de que sea una célula eucariota, o disuelto en el citoplasma, en caso que sea una célula procariota. ¿Ya? Ahora, ¿cómo realiza esas tres funciones de nutrición, relación y reproducción una célula? Veamos eso hoy día. Para introducir este contenido que estamos hablando, los invito a responder a esa pregunta: ¿cómo se relacionan estas imágenes con las funciones de la célula? Pueden responder a través de menti.cl, ingresando desde ya un celular o abriendo una página en el navegador de su computador e ingresando el código 7948339. Copiando y pegando el link que está aquí. Entonces van a encontrar el Mentimeter, que es una aplicación que tiene ese logo, y van a tener tres casillas para responder con tres palabras a esta pregunta. La repito: ¿cómo se relacionan estas imágenes con las funciones de la célula? Ahí vemos unos conejitos negro y blanco que tienen una descendencia, ¿no es cierto? Ustedes apunten con tres palabras a qué le hace referencia estas imágenes. Ahora, la nutrición. La nutrición es la función de cualquier célula por la cual se va a generar lo que se llama la energía. Cuando uno come, como nosotros seres humanos comemos para adquirir energía. Cuando uno no come se siente decaído, no tiene fuerza. Bueno, lo que nos falta es energía, ¿ya? Entonces, hay dos formas de obtener esa energía en el reino vivo. Entonces, vemos que ya lo hemos hablado un poquito. Existe la nutrición heterótrofa,
que la nutrición que nosotros seres humanos hacemos. Aquí vemos Patricio de Bob Esponja que está comiendo un rico pastel, parece. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, los seres vivos, los humanos. Tomamos lo que es un alimento, una materia orgánica, ¿ya? Y a través de una serie de procesos va a hacer la digestión, ¿no es cierto? Y las pequeñas moléculas ahí, pequeñitas, que son nutrientes, que son capaces de entrar adentro de la célula, van a entrar adentro de uno de los organelos de nuestra célula, que se llaman las mitocondrias, y ahí reaccionan con el oxígeno. Recuerden que hemos hablado de respiración celular y de respiración... perdón, hay ruido donde los vecinos... Entonces hemos hablado de respiración celular, donde había unos aeróbico y anaeróbico, donde había el último aceptor, era un oxígeno o no. Bueno, aquí estamos hablando de eso. La mitocondria en una célula eucariota es la que es encargada de producir energía, ¿ya? Entonces, en nuestro cuerpo, cuando comemos, todo lo que comemos termina yendo hacia la mitocondria, donde tenemos una reacción química que está aquí en cafecito. Tenemos la materia orgánica que comemos, que se transforma en pequeñas partículas que se llaman nutrientes, que entran en la mitocondria, y con la acción del oxígeno, aquí falta una flecha, se transforma en materia inorgánica, CO2 y agua, y lo importante, energía. La energía es ATP. Ya, recuerden esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La otra forma que existe para obtener esa energía es la nutrición autótrofa. Autótrofa quiere decir de por sí misma. Auto, ¿ya? Y es la nutrición que hacen las plantas, ¿ya? Es la nutrición por la cual las plantas incorporan material, ojo, inorgánico. Aquí vemos que el dióxido de carbono con el agua ingresan a la planta. Aquí ven el GIF aquí. Eso es el material inorgánico, la materia inorgánica que ingresa a la planta, y gracias a la energía, ahí los fotones, la energía lumínica, hay un proceso que se llama, ojo, la fotosíntesis, palabra muy importante que vamos a detallar un poquito más en adelante. Y ahí, gracias a esta materia inorgánica más la luz, se genera, aquí también falta la flecha, se genera materia orgánica, oxígeno, y ahí la planta obtiene su energía, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos dos formas de nutrición, la heterótrofa y la autótrofa. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, porque podríamos hablar de autótrofo, de todas esas cosas, pero dejámoslo hasta aquí. La mitocondria, ya les hablé de ella. La mitocondria, veamos en detalle qué bonito organelo que está aquí. La mitocondria es un organelo que tiene una doble membrana. Aquí vemos una membrana exterior, una membrana interna, que tiene como unos recovecos aquí que se llaman crestas, ¿ya? Y tiene ribosoma. Y lo interesante, ya lo habíamos conversado, la mitocondria tiene ADN propio, ya tiene un material genético propio, la mitocondria. Y vemos aquí una pequeña ilustración del proceso por la cual la mitocondria es capaz de transformar esa energía, esas moléculas orgánicas en ATP. Glucosa, que sería nuestro ejemplo de la unidad de materia orgánica más eficiente, es el azúcar, ¿no es cierto? Se va a transformar en piruvato, no se fijen tanto en los nombres, pero ven lo complejo que es, y todavía no entramos en el detalle de un ciclo de Krebs. Si están interesados en descubrir eso, pueden ponerlo en Google, ciclo de Krebs, van a dar cuenta de la dificultad y lo complejo de lo que ocurre aquí adentro de esta belleza. Y bueno, lo importante es ver lo que ocurre aquí, ¿ya? La mitocondria entonces realiza la respiración aeróbica, ya que recuerden, estamos en presencia de oxígeno,
y produce material energético que es el ATP. ¿Ya? La respiración aeróbica es propia de los organismos eucariotas y en general ya algunas bacterias, el mundo de las bacterias, se lo he dicho en clase, es bastante infinito y sorprendente. Hay bacterias que también hacen respiración aeróbicas, pero son muy pocas y dejémoslo hasta aquí por el momento, pero solamente para que sepan. Ahí hablamos de la nutrición ahora, pero como les hablé de la fotosíntesis, tenemos que hablar de las plantas y de dónde ocurre esa fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre en una organela, un organelo, se llama el cloroplasto. ¿Dónde está ese cloroplasto? Veamos por atrás. El cloroplasto aquí lo vemos adentro de una célula. Recuerden que aquí podríamos tener una vacuola, el núcleo, membrana celular, eso sería una célula, una planta. Aquí vemos un corte de una hoja donde vemos la epidermis. Epiderma es igual que nuestra piel, es lo que es más externo, epi, que es lo más externo. Ahí tenemos célula mesofílica, meso quiere decir que entre medio, ¿ya? Y los estromas son la parte de la hoja por donde ahí respira, hay unos poros donde respira la hoja. Y bueno, ahí está nuestra hoja entera. Entonces, si haríamos un zoom aquí, tendríamos un corte. Si haríamos un zoom aquí, tendríamos una célula. Y si haríamos un zoom en la célula, tendríamos el cloroplasto. Veamos ese cloroplasto en detalle. Aquí. El cloroplasto, entonces, tiene, como les dije, es una doble membrana, igual que la mitocondria. Tenemos una membrana externa, una membrana interna. Vamos a encontrar un medio acuoso, que en este caso se va a llamar un estroma, ¿ya? Es lo similar a un citoplasma de una célula, pero en ese caso se llama estroma, es un medio acuoso. Y vamos a ver que hay también unos ribosomas y un material genético, está ahí, un ADN, que en este caso tiene una forma circular. Está también los tilacoides, que son esas partes verdes, ahí como lámina, y granas, que son como unas monedas apiladas. Y la fotosíntesis ocurre específicamente en la membrana de los tilacoides, ¿ya? Aquí vemos el GIF que está aquí. Una membrana, recuerden que es una doble capa de fosfolípidos. Aquí tenemos una cabeza redonda, que es una cabeza de un fosfolípido. Aquí son dos fosfolípidos que se hacen como patita a patita. Esto es una membrana. Y en la membrana vemos aquí en verde, morado y esas dos cositas morada media azul y esa también, son proteínas transmembranales que están en la membrana del tilacoide. Entonces, aquí en esa membrana vemos llegar estas como estrellas fugaces blancas, que son los fotones, que son la energía de la luz. Cuando decimos en la diapositiva anterior que era materia inorgánica más luz, aquí está la luz llegando, son los fotones. Entonces los fotones llegan hacia la membrana del tilacoide y bueno, sin entrar en detalle de mayor detalle, ahí es donde ocurre, en esta parte de aquí se ocurre la fotosíntesis en un cierto pigmento que se llaman clorofila. Ahí ocurre lo que se llama la fotosíntesis, ¿ya? Y ahí es donde entonces se convierte la materia inorgánica en materia orgánica, y donde se produce energía química en forma de ATP o bueno, también NADPH, que también es otra forma de energía, ¿ya? Ahí va a haber una serie de procesos que va a producir esa energía. Entonces recuerden que la nutrición es la obtención de energía y que en células animales esa nutrición ocurre en las mitocondrias y que en las plantas ocurre en la membrana de los tilacoides, en los cloroplastos, que son parte del
que adentro el tiroides es parte del cloroplasto y que se hace gracias a la clorofila. Ahora, la segunda función de una célula es la reproducción, ¿ya? La reproducción es la generación de nuevos individuos, ¿ya? Y hay dos tipos de reproducción que pueden existir. Ya hemos hablado de las bacterias y hemos hablado de reproducción asexual. La reproducción asexual es ese tipo de reproducción en la cual los descendientes son iguales genéticamente al progenitor. Es decir, que el ADN, la información que contiene el ADN es el mismo. Los hijos contienen la misma información genética que los padres. Aquí les puse ejemplo que eran la bipartición, la gemación, la esporulación. Hemos visto también que estaba la transformación cuando hablamos de bacteria, ¿ya? Entonces, un ejemplo en su vida diaria, seguramente pueden haber visto eso o lo pueden haber hecho en todo caso, es cuando se corta un pedacito de una planta y usted solamente va a tomar esa planta y lo va a plantar en un espacio al lado o bueno, en la tierra al lado y bueno, esta planta va a generar nuevas raíces y bueno, va a formar una nueva planta. A mí me ocurrió con mi lavanda, que mi hijo me rompió mi lavanda y tomé esta ramita que me dio pena, la planté y bueno, la lavanda volvió a partir. Aquí tengo un ejemplo de que el papá, que era la planta, o la mamá, que era la planta inicial, dio, entre comillas, nacimiento a una planta hija de un igual información genética. ¿Ya? Y en ese caso efectivamente hay un solo progenitor, ¿ya? El proceso de multiplicación celular en el cual las células hijas son idénticas a las madres, ojo, y eso se llama la mitosis. La mitosis es simplemente se divide una célula, no hay mezcla de material genético, no hay alteración, o sea, ¿cómo se llama? No hay un mix, no hay una mezcla, no hay ¿cómo se llama? Una mezcla, dejémoslos así. Bueno, eso es la reproducción asexual. Ya. La reproducción sexual es la cual los seres humanos, por ejemplo, ocupamos nosotros como especie para reproducirnos. ¿Ya? Es la reproducción donde necesitamos nosotros los seres humanos para reproducirnos de dos células que aquí estamos viendo ahí como están ocurriendo ahí en el GIF abajo, está aquí ocurriendo la formación de un nuevo ser vivo. Aquí vemos la célula del padre, aquí sería el espermatozoide, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el óvulo, que es la célula de la mamá. Bueno, producir esta célula de espermatozoide y este óvulo se hace a través de una división celular especial que se llama la meiosis. Ojo, la diferencia, la meiosis con la mitosis. Y bueno, en una reproducción sexual, los descendientes son genéticamente diferentes a los papás, ¿ya? El papá va a aportar la mitad del material genético, la mamá la otra mitad, y por ende el hijo no es 100% idéntico al papá ni 100% idéntico a la mamá, ¿ya? De ahí viene que no son iguales, son genéticamente distintos a sus progenitores y también entre sus hermanos. El espermatozoide que está aquí no va a tener la misma información del que está aquí, del que está aquí, del que está aquí. Entonces, en caso de solamente verdaderos gemelos, que es un caso donde aquí en esa primera división que vamos a ver ocurrir aquí, tenemos dos embriones que se forman y se forman a base de un espermatozoide y un óvulo. Y sí, son genéticamente iguales, son los verdaderos gemelos. Aquí tendríamos dos sacos embrionarios. Sin entrar más en detalle, existen dos tipos de células sexuales, como les dije, que se llaman gametos, y hay otros que se llaman esporas sexuales, que les voy a mostrar, y eso tiene que ver con unas ciertas plantas angiospermas que les voy a mostrar más adelante.
veamos cómo se relaciona la reproducción con otra función de las células, que es la función de relación. Aquí está mi angiosperma. Pero antes de entrar en detalle vamos a leer eso. La relación. La función de la relación es la capacidad de la célula de recibir estímulo o recibir alguna señal del medio exterior o incluso del medio interno de nuestro cuerpo y emitir una cierta respuesta. Por ejemplo, vemos aquí que se planta una semilla. Aquí está la semilla y la semilla detecta de que por aquí abajo tiene que hacer una raíz y que por aquí abajo tiene que desarrollar un tallo y unas hojas. Eso es una función de relación, ¿ya? Y en este caso, los estímulos pueden ser químicos, táctiles, luminosos o acústicos. En el caso de la planta sería un estímulo luminoso. Las células que están aquí detectan de que por aquí hay más luz y entonces crece por aquí. Y las células que están por la parte inferior de la semilla sienten que por aquí hay más luz, entonces huyen de la luz y se entierran formando las raíces. Las pueden ser movimiento, secreción o simplemente crecimiento, como en el ejemplo que tenemos aquí. ¿Ya? Y en el cuerpo de una persona podría ocurrir, por ejemplo, eso es el ejemplo que les di en la clase del viernes, que nuestro cuerpo detecta, nuestra célula detecta, por ejemplo, una célula del sistema digestivo, detectaría que el medio en el cual está bañando estaría con un pH muy básico. Quiere decir, un pH quiere decir, cuando usted corta un limón, siente una cierta acidez. Eso es un indicador. El pH indica si algo es ácido o básico. El pH tiene una escala de 0 a 14, cuando es 7 es neutro. ¿Ya? Y ustedes saben que la bilis, el estómago, tiene un líquido para digerir los alimentos que es más bien ácido. No sé si a veces le ha pasado de vomitar o tener unas, acidez, así se llama, la acidez, y se toma esas pastillas Philips para calmar esa acidez. Bueno, entonces el medio de nuestro sistema digestivo tiene que ser más bien ácido para poder hacer su trabajo de digestión. Entonces imaginemos que las células del estómago detectan que no es suficientemente ácido y estamos comiendo, entonces vamos a tener que digerir y ahí estamos frente a un estímulo. Ese sería un estímulo químico, ¿no es cierto? Las células detectan químicamente que hay una deficiencia de acidez en el medio. Entonces va a mandar una información hacia una cierta parte de una célula, vamos a ver la cual, y va a producir una respuesta, que en ese caso sería una secreción de algún, por ejemplo, la bilis o de alguna sustancia ácida para remediar a volver a poner más ácido este medio que necesita para poder digerir. ¿Ya? Eso es el ejemplo para el medio interno. Como les decía, necesitamos mantener lo que se llama la homeostasis. Son ciertas condiciones de temperatura, de acidez, dentro de todo el cuerpo. Por ejemplo, el pH de la sangre es de 7, el pH de la piel es de 4,5 me parece. En fin. Puede funcionar, necesitamos mantener esa homeostasis que se llama. Entonces las células necesitan poder relacionarse, sentir y responder. Como les dije, está el angiosperma, donde estamos viendo que hay ahí vemos una célula, un gameto masculino de una planta que se va a un óvulo de la planta. Ese sería el ovario de la planta. Se van a unir, ahí está, y se forma el cigoto. El cigoto es el embrión y ahí están todos los óvulos que se desarrollan, son los bebés y están adentro de la fruta. Les quería mostrar el polen, la polinización, así que conservemos los polinizadores, que no son solamente las abejas, que son también otros tipos de pequeños insectos voladores.
Entonces veamos que la función de reproducción y la relación se asocian entre otras estructuras al núcleo y vamos a ver por qué. El núcleo es ahí donde se almacena el ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y bueno, adentro del ADN también se produce proteína. O al menos es ahí donde se mantiene la información de qué proteína y cómo debe ser esa proteína fabricada, ¿no es cierto? Entonces, cuando les hacía la analogía con el medio interno del cuerpo humano que necesita volver a una cierta acidez para saber qué sustancia secretar, es el núcleo que tiene esa información, qué y cómo secretarla. Entonces, el núcleo, como les dije, es el organelo central de toda célula eucariota. Es ahí donde está esa información genética en forma de cromatina. Y vamos a entrar en detalle en este núcleo, en la diapositiva siguiente. Y también hemos hablado de cómo el ADN es el que almacena la información genética. Y cuando hablamos de reproducción, les expliqué que el espermatozoide lleva la información del papá y que el óvulo llevaba la información de la mamá. Entonces, aquí está la información en el núcleo, ¿no es cierto? Veamos ahora una pequeña historia que adentro del núcleo se forma en base al ADN, que recuerden que el ADN siempre se queda en el núcleo, no sale de aquí. Pero sí hay cosas que salen para poder justamente fabricar esta proteína, ¿ya? O para hacer ese nuevo ser vivo necesitamos dividir este núcleo en dos partes iguales, ¿no es cierto?, sin perder información. Entonces, veamos lo que es la síntesis de una proteína. Cuando una célula detecta que necesita fabricar alguna cosa, por ejemplo, una proteína, el ADN se va a abrir y el código se va a leer y se va a formar lo que se llama un ARN de mensaje. Recuerden la diapositiva que está aquí, que es de la anterior, donde hemos hablado de la diferencia entre ARN y ADN, ¿ya? Entonces, se forma una hebra simple, una ARN, en base al ADN que se queda en el núcleo, ¿ya? Y ese ARN de mensaje es el que va a salir del núcleo, se va a ir al citoplasma y es ahí en el retículo endoplasmático rugoso, recuerden que es el que está encargado de la síntesis y la transformación de las proteínas. Ahí es donde se va a leer y traducir y se va por fin a fabricar esa proteína que necesitamos, como por ejemplo, para seguir la idea de lo que les contaba antes, para poner el medio más ácido, en el caso de la explicación anterior. Si lo que les estoy contando es un poquito complejo, vean el video que está aquí en hipervínculo, muy, muy, muy bien explicado y detallado. Veamos en detalle ese núcleo, ¿ya? El núcleo. Aquí tenemos una célula completa, ¿ya no es cierto? Con la membrana plasmática, el citoplasma. Aquí podemos reconocer una mitocondria, que podrían ser unas vesículas. Bueno, en fin, aquí tenemos esas láminas, son los retículos endoplasmáticos, ¿ya? Veamos en detalle esta parte. Entonces, eso es el núcleo. El núcleo está delimitado por una membrana. Aquí. Esa membrana, como les dije, necesita poder dejar entrar o salir más bien unas ciertas sustancias. Entonces, esa membrana, que se puede llamar envoltura nuclear o carioteca, es doble y tiene lo que se llama unos poros, que son los hoyos que están aquí, estos hoyitos que están aquí, que permite este contacto con el medio la célula, con el citoplasma, la salida de esos ARN de mensaje. Y vemos en detalle lo que hay aquí adentro. Adentro tenemos lo que es morado aquí, que es la cromatina. La cromatina es simplemente el ADN, pero cuando está desarrollado, así se llama cromatina, ¿ya? Que recuerden que hemos visto eso también.
La cromatina es un delgado y muy largo filamento de ADN, ¿ya? Y está asociado a ciertas proteínas que se llaman histonas. En el centro del núcleo tenemos el nucleolo. Aquí. El nucleolo es formado por proteína y por ARN, que es una molécula que va a participar en la síntesis de proteína a partir de la información que contiene la cromatina. Pero más que nada, recuerden que su función principal del nucleolo, además de tener esa estructura de ARN, es la formación de ribosomas. Su función del nucleolo. La cromatina, ADN, función del ARN. La cromatina del ADN es todo el resto del cuerpo, los genes. Esa membrana, aquí tenemos la doble membrana de fosfolípidos, aquí tenemos la cabeza, patitas, se hacen patitas a patitas, y aquí se forman lo que son los poros nucleares, gracias a unas proteínas. Dejar pasar entonces información ARN de mensaje. Vean aquí el video ilustrativo del núcleo celular, también se lo recomiendo. Ahora, modo de resumen. La otra vez les propuse completar el mapa conceptual que está aquí, y hoy día les propongo terminar de completarlo en detalle estos 3 organulos que hemos visto, que es la mitocondria, el cloroplasto y el núcleo. Ya, el núcleo, hemos hablado en detalle, el cloroplasto y la mitocondria que está aquí y que está aquí también, aquí, en rosadito. Para terminar en la clase hemos hecho un Kahoot y una serie de 7 preguntas donde se pueden responder. Recuerden que para clases futuras, si tienen que responder un Kahoot, es simplemente abrir la página kahoot.it e ingresar el código que les proporciona el profesor, que ese se genera al momento, entonces no se pueden poner en una diapositiva con anticipación. Y la otra forma, si no tienen celular, es abrir a través de una página de su navegador, kahoot.it, www.kahoot.it, y ahí ingresar el código. Es una ronda de preguntas con tiempo y es muy entretenido. Ahora, con el fin de evaluar los aprendizajes de esta clase, tienen que responder a la actividad de esta clase, tema 7, la célula 2. Pueden acceder al formulario pinchando el hipervínculo que está aquí, o en Classroom, en la sección trabajo de clase, bajo el tema clase 7, célula 2. Siempre las actividades son recompensadas con décimas. Recuerdan que no son evaluaciones, que no llevan una calificación, no son calificación, pero sí llevan décimas como para valorar sus esfuerzos. Y que ante cualquier duda, recuerden que me pueden escribir. Aquí está mi correo electrónico, y si tienen una duda, bueno, yo los invito a escribir en el tablón o siguiente a la publicación de este PPT, ya que cualquier duda emitida de forma pública puede ayudar a resolver las consultas de varios, y así podemos estudiar todos juntos. Les mando un cariño gigante y espero que nos veamos pronto. Si tienen el tiempo y aún está abierto, pueden responder al Menti la segunda pregunta ingresando con el mismo código que la primera página que habíamos visto al principio de esta presentación, respondiendo a la segunda pregunta, como les decía, para valorar esta clase y así ayudarme a mí a ser, mejor profesora para ustedes. Un cariño gigante. Nos vemos. Chao, chao.